Señoras, señores, buenas tardes. Se abre la sesión. El profesor don Miguel Ángel Pérez Priego va a hablar hoy sobre de la farsa al auto sacramental, Sánchez de Badajoz y el códice de autos viejos. Tiene la palabra el profesor don Miguel Ángel Pérez Priego. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a abordar hoy efectivamente el segundo capítulo que nos habíamos planteado el día pasado en esta revisión de la historia del teatro español a lo largo del siglo XVI. Habíamos visto el día anterior la formación de la comedia renacentista y esta tarde la queríamos dedicar a la evolución del teatro religioso, desde la farsa renacentista a los primeros momentos del auto sacramental. Un fenómeno muy característico del teatro español es la pervivencia a lo largo del siglo XVI de un teatro religioso que perdura durante el XVI, el XVII y parte del XVIII, como saben, que tiene sus raíces en el drama sacro medieval y que culmina en la creación de ese fenómeno único en la literatura occidental que es el auto sacramental. En la primera mitad del siglo XVI, este teatro religioso está todavía en manos de clérigos y aficionados piadosos, que son quienes lo promueven, y se produce con motivo de las celebraciones de Navidad, Pasión, Corpus Christi, fiestas de santos y algunas otras ocasiones festivas. En la segunda mitad del siglo, aproximadamente, este teatro religioso viene promovido ya por los cabildos catedralicios y por los concejos municipales, por los ayuntamientos, pasa además a manos de actores profesionales, ya no van a ser aficionados quienes lo interpreten, y se va a centrar en la ocasión y la celebración única de la fiesta del Corpus Christi, que efectivamente se celebra de una manera espectacular en todas las iglesias de las ciudades y pueblos más importantes de España. En torno a esa festividad, de ahora en adelante y de forma progresiva a lo largo de la segunda mitad del XVI y todo el XVII, se irá organizando prácticamente toda la vida teatral. Vamos a ver un poco más de cerca esa evolución del teatro religioso. A fines de la Edad Media, el espectáculo teatral aún tenía más de acontecimiento ritual y festivo que de hecho literario. Había actividad teatral en torno principalmente a la iglesia y a la corte, y en su generalidad se trataba de un teatro religioso que surgía con ocasión de las principales festividades litúrgicas, el día de Navidad, la Epifanía, la Pasión, la Resurrección, y solo más tarde, a finales del XV, comienzos del XVI, la fiesta del Corpus. Esos espectáculos medievales, finales de la Edad Media, por lo que nos informa la documentación de la época, documentaciones como actas conciliares y constituciones sinodales, los sínodos que celebran los obispos, ese teatro se había ido contaminando de elementos irreverentes, espurios, que perturbaban el culto y la devoción exigibles por parte de los fieles. Canciones jocosas, mascaradas, parodias carnavalescas, se mezclaban con la rememoración de los episodios sagrados que aquel teatro se proponía celebrar y poner en escena. Ante ese estado de cosas, conforme va avanzando el siglo XVI, algunos prelados y humanistas cristianos, el propio Luis Vives, obispos como Alonso Manrique, Francisco de Bobadilla o Francisco de Navarra, obispos muy representativos y muy importantes en la vida religiosa de la época, pues estas personalidades, dentro del ideario de reforma que promueven,
en parte alimentado por los escritos de Erasmo también, abogan por un nuevo teatro religioso, porque ese teatro religioso que viene de la Edad Media tenga una nueva orientación y se dirija a unos nuevos fines y a unos nuevos contenidos religiosos. Se abre paso así la idea de un teatro reformado en el que se potencia la doctrina y la catequesis, de un teatro que ponga freno a las irreverencias que había venido introduciendo la costumbre y se oriente, como digo, hacia fórmulas más edificantes y más doctrinales. Por ejemplo, Luis Vives, en un pasaje de sus comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín, hace esta observación sobre los juegos escénicos que él conoce, que ha visto representarse escenas sobre la pasión y la muerte de Cristo, y le parecen que son juegos escénicos un tanto flojos, dejados por la severidad y la seriedad del culto exigibles, y le parecen que provocan más a risa y hacen burla de las cosas serias. Y dice expresamente Vives, hablando de una de esas representaciones de la pasión, del prendimiento de Cristo en el huerto, esa escena es a la que él se refiere. Dice, allí se toma a burla a Judas, que aparece diciendo 1000 necedades mientras se acerca a Cristo. Allí huyen los discípulos perseguidos por los soldados y acompañados de las carcajadas de actores y espectadores. Allí Pedro corta la oreja a Malco entre los aplausos de la turba, que con ello da por vengado el prendimiento de Cristo. Poco después, quien se había mostrado tan valeroso, es decir, Pedro, aterrado por las preguntas de una criadita, niega al maestro, también entre las risas de la multitud. En medio de tantas burlas, carcajadas y necedades, solo la figura de Cristo aparece seria y severa. Bueno, Vives, después de esta grave censura contra los espectáculos teatrales del momento, lo que promueve, lo que defiende es un teatro mucho más didáctico y mucho más edificante. Que yo no querría que tocasen cosas sagradas o divinas por miedo de que, divulgadas por la costumbre, se desvirtúen y se envilezcan misterios tan altos, sino que traten cosas de buen ejemplo, donde la virtud sea enaltecida y se torne amable, y el vicio sea derrocado y vituperado y se haga aborrecible. Bueno, pues semejante postura a la de Vives mantienen varios de estos obispos a los que antes me refería. Alonso Manrique, por ejemplo, en sus constituciones sinodales de 1501 para la diócesis de Badajoz, prohíbe taxativamente, con rigor y firmeza, esos espectáculos tradicionales que se vienen produciendo con cierto escándalo con motivo de la Pasión o de la Navidad. Socolor de conmemorar cosas santas y contemplativas, se facen de tal manera que comúnmente provocan más al pueblo a derrisión y distracción de contemplación que no lo traen a devoción de la tal fiesta y solemnidad. Y lo que es peor, que allí se dicen palabras deshonestas y de gran disolución. Bien, pues el teatro, las representaciones religiosas que se van a realizar en el siglo XVI, es decir, la realidad teatral, este sería el punto de vista teórico de la jerarquía eclesiástica. La realidad teatral no se distancia mucho de esas orientaciones. Perviven todavía, durante la primera mitad del siglo, representaciones con motivo de la Pasión y la Resurrección y de la Navidad. Pero se va abriendo paso enérgicamente las representaciones del Corpus que van a desplazar a esas otras representaciones más tradicionales. Pero además, lo que es más significativo, esas mismas representaciones para el ciclo de Pasión o el ciclo de Navidad van dejando las formas tradicionales de la Edad Media
y se van cargando de contenidos doctrinales. El drama de Pasión y Resurrección suponía una escenificación al vivo de aquellos episodios que contaba el Evangelio sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Es más o menos la escena que hemos visto que describía Luis Vives. Bien, todavía en la primera mitad del siglo XVI se siguen escribiendo algunas piezas que tratan esos temas. Los tres pasos de la pasión, de un Alonso Castrillo, la representación de la aparición de Jesucristo a sus discípulos en el camino de Maús, de un Pedro de Altamira, o un auto de Juan de Pedraza sobre el descendimiento de Cristo a los infiernos. Bien, estos dramas todavía recogen esquemas, insisto, del teatro medieval. Reproducen prácticamente los esquemas representacionales del Planctus Mariae, del Peregrinus o del que se llamaba Ludus Pascalis, que con esas escenas del descendimiento de Cristo a los infiernos y la resurrección posterior. Pero el hecho nuevo que se produce es que en estas nuevas piezas ese argumento, ese esquema tradicional se ha recargado de doctrina, de elementos edificantes que, como promovía Luis Vives o Alonso de Manrique, buscan una mayor edificación y adoctrinamiento de los fieles. El auto de Pedro de Altamira, por ejemplo, amplifica de manera muy visible el esquema argumental del Peregrino, introduciendo largos parlamentos dialogados en los que Cristo, el Peregrino, explica a los dos discípulos que encuentra, Lucas y Cleofás, los misterios de la resurrección y de la redención a través de una exhaustiva enumeración de pasajes de la Sagrada Escritura. Algo parecido a lo que se detecta en el teatro de Pasión-Resurrección sucede también con el teatro de Navidad. El teatro de Navidad se había ido configurando a partir del relato de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, y lo que ponía en escena era un episodio muy convencional. La aparición del ángel a los discípulos, a los pastores, perdón, el diálogo entre pastores y la adoración ante el pesebre por parte de estos pastores. Con ese argumento se repitieron numerosos autos de finales de la Edad Media y principios del XVI. Bueno, pues vamos advirtiendo en estos autos que se escriben en el XVI cómo esa escena tomada del Evangelio igualmente se va evolucionando y se va cargando, por ejemplo, el diálogo que mantienen entre sí los pastores. Ya se hace un diálogo mucho más, digamos, erudito, más culto, en el que se citan más pasajes de la Sagrada Escritura, de la Biblia, se va comentando el misterio de la encarnación de Cristo, es decir, todo mucho más recargado desde ese punto de vista doctrinal. O se llega en algunos otros autos a suprimirse esa escena y lo que se representa es un simple diálogo entre dos personajes, un pastor que simboliza al pueblo ignorante, necesitado de doctrina y de edificación, y un fraile, un clérigo, un teólogo que le adoctrina sobre ese misterio de la encarnación y el nacimiento de Cristo. Al mismo tiempo, o progresivamente, va apareciendo también la alegoría como un procedimiento para representar estas piezas de la Navidad. Y se va a poner en escena, por ejemplo, el combate entre vicios y virtudes o la lucha entre el espíritu y la carne, siempre con un final dedicado a exaltar ese misterio y esa celebración que se conmemora. De manera que el teatro que venía de la Edad Media, que reproduce los ciclos tradicionales de la Edad Media, teatro de Pasión, Resurrección o de Navidad, vemos cómo evoluciona hacia unos contenidos, respetando formas antiguas, evoluciona hacia unos contenidos más recargados desde el punto de vista doctrinal.
Es decir, se va convirtiendo en un teatro reformado, un teatro que se acomoda a esas exigencias y a esos dictados de los que hemos visto que proponían los humanistas cristianos y los prelados de la Iglesia de la primera mitad del siglo. Pero aparte de esos ciclos que venían de la Edad Media, el fenómeno verdaderamente nuevo es la creación del drama del corpus, del teatro del corpus. Este teatro no contaba, como pueden imaginar, con el soporte de un texto evangélico. En el Evangelio nunca, de la misma manera que si se hablaba del nacimiento de Cristo, de su muerte y pasión, en ningún momento, lógicamente, se trata del corpus en sí mismo, porque es un dogma, es una cuestión teológica en la que se cree. Entonces no cuenta con ese soporte evangélico, no cuenta con una narración, ni tampoco cuenta con una forma teatral que venga de la Edad Media. Es un teatro nuevo, por tanto, surge como un fenómeno nuevo y a la vez marcado por ese espíritu moralizador y didáctico del que venimos hablando. Efectivamente, la festividad del Corpus había sido instituida en la Edad Media por Urbano IV en 1264 y casi medio siglo después, en 1311, Clemente V confirmó la bula papal y dispuso la celebración de la fiesta por todos los católicos. Pocos años más tarde, el Papa Juan XXII promovería la celebración de procesiones en las que se exhibiese públicamente el sacramento. Esos son los pasos que va dando desde las disposiciones de la bula papal. En España existía tradicionalmente una devoción popular a la Eucaristía con relación a determinados hechos prodigiosos, las formas incorruptas de San Cugat de Vallés, los corporales de Daroca, y se acogió, por tanto, con muy buena disposición aquella festividad que se proponía desde Roma. Se implanta entonces muy pronto la procesión solemne con la que el Papa había dispuesto que se celebrara la fiesta del Corpus. Y especialmente en tierras levantinas se celebra esta procesión con gran vistosidad, con gran despliegue de medios y la presencia de lo que se llaman roques y entramesos, una especie de pasos al vivo, de figuras vivas que encarnaban distintos episodios sagrados. En Castilla, además de la procesión, aunque ya en fecha tardía, finales del siglo XV, comienzos del XVI, surge una forma también original de celebrar esa fiesta, que es, como digo, además de la procesión, la representación teatral. Representaciones teatrales que comienzan a finales del siglo en Toledo, Salamanca, Extremadura, y progresivamente se van trasladando a otras ciudades, Sevilla, Madrid, cuando se convierte en corte, Valencia, etc. Las características especiales de la festividad del Corpus determinaron además una peculiar evolución del género. Frente a la Navidad o la Resurrección, que eran ocasiones evangélicas que se rememoraban, la fiesta del Corpus, como decía antes, era la proclamación de un dogma, de un principio teológico. La falta de un respaldo histórico y evangélico, así como la ausencia de una tradición dramática medieval, obligaría a sus autores a buscar nuevos procedimientos literarios para sus representaciones. En un principio parece que pudieron valer cualquier tipo de argumentos sagrados, aunque no guardaran ninguna relación con el tema eucarístico. Sabemos, por ejemplo, que Gil Vicente escribe un auto de San Martín, una pieza de tema hagiográfico, para el Corpus de 1504. O valía también las representaciones de pastores que se utilizaban en los autos navideños. Y sabemos que Lucas Fernández en Salamanca, en 1503, compone también un auto de pastores, así lo dice el documento que se nos ha conservado, para la celebración del Corpus de ese año de 1503. Pero pronto
puesto que se trataba de un misterio, es decir, de una delicada cuestión teológica, abstracta y dogmática, se consideró necesario vincular temáticamente la representación, es decir, lo que se ponía en escena, con la fiesta que se celebraba. Y se buscaron otras fórmulas más eficaces para hacer representable e inteligible el misterio. Esas fórmulas fundamentalmente van a ser los argumentos simbólicos, primero mediante la escenificación de historias bíblicas que prefiguran, que anuncian desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la presencia de Cristo en el sacramento, o van a ser luego el desarrollo de argumentos alegóricos, como veremos en el Códice Autos Viejos. Es decir, la Biblia y la alegoría van a ser los procedimientos que este incipiente teatro para el corpus encuentre como más eficaces para dar cuenta en la representación de ese misterio, de ese dogma que se trata de celebrar. Bueno, en este proceso, en esta evolución del teatro religioso, un dramaturgo muy importante es Diego Sánchez de Badajoz. Diego Sánchez de Badajoz es uno de los dramaturgos más interesantes, más sorprendentes de esta primera mitad del siglo XVI. Durante mucho tiempo fue autor desconocido, solamente en el siglo XIX el bibliófilo Pedro Salvá encontró en París, en una subasta de libros, el único ejemplar de todas las obras de Sánchez de Badajoz que se ha conservado, la llamada recopilación en metro, que así se titula. La adquirió y dio cuenta de ese hallazgo, considerándolo como un auténtico descubrimiento, porque se rescataba a un autor de teatro en la época primitiva, posterior a Juan de la Encina y anterior a Lope de Rueda y contemporáneo de Gil Vicente, de Torres Narro, que hasta entonces era desconocido. El ejemplar pasaría luego a la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se conserva, como digo, el único ejemplar que ha sobrevivido de la obra de Diego Sánchez. ¿Quién era este Diego Sánchez? Pues era un autor del que, en fin, desgraciadamente no tenemos muchas noticias, pero sí sabemos que era un clérigo de un pueblo, nacido en un pueblo de Extremadura, en la provincia de Badajoz, Talavera la Real, que hizo estudios de bachiller en Salamanca y volvió a su tierra a desempeñar su dedicación de clérigo, de párroco de Talavera la Real, vinculado a la diócesis de Badajoz. Badajoz está a 6 u 8 kilómetros de Talavera, por tanto la vida de Sánchez de Badajoz, de Diego Sánchez, transcurre de su parroquia de Talavera a la catedral de Badajoz. Y allí, al mismo tiempo que desarrolla esa labor pastoral de párroco, escribe un teatro sumamente interesante. Su obra literaria fue editada cuando ya muerto Diego Sánchez por su sobrino Juan de Figueroa en el año 1554, el mismo año que se edita El Lazarillo de Tormes, como recuerdan, y la editó en Sevilla, aprovechando el gran momento, el esplendor teatral que había en la ciudad, en Sevilla, en aquel tiempo. Seguramente los primeros actores profesionales, el propio Lope de Rueda, llegara a representar en Sevilla alguna de las obras de nuestro autor. En total se trata de la recopilación en metro contiene 28 piezas dramáticas, todas llevan el título de farsas y todas fueron compuestas para celebrar distintas festividades religiosas. Unas para la Navidad y otras para el Corpus Christi. A la Navidad aluden, por ejemplo, farsas como la farsa teologal,
la farsa de la Natividad, o 3 farsas alegóricas, la moral, la militar, la racional. A la celebración del Corpus, sin embargo, van dirigidas casi todas las farsas de argumento bíblico. Isaac, la de Moisés, la de Santa Susana, la de David, la de Abraham, y algunas otras dedicadas a oficios, la farsa del colmenero, la farsa del molinero o la farsa del herrero. Seguramente porque esos oficios, esos gremios, costeaban aquella representación. Se hacía también en homenaje a las agrupaciones de aquellos oficios. En todas son piezas muy breves, alguna llega a los 1500 versos, pero por término medio no pasan de los 500 versos. Piezas en un acto, en verso siempre, versos octosílabos y a veces quebrados, en quintillas habitualmente, y ponen en escena una acción muy esquemática, desarrollada también entre muy pocos personajes. Puede ser un diálogo entre un pastor y un clérigo sobre materias de doctrina, a las que ya he aludido, o puede ser un argumento alegórico sobre el enfrentamiento de virtudes y pecados, sobre las potencias del alma, la razón y el libre albedrío, o puede ser una historia bíblica que se interpreta desde un punto de vista simbólico, conforme a los sentidos que la exégesis del Antiguo Testamento permitía. Por ejemplo, escribe una farsa que titula Farsa de Salomón, y en esa farsa se representa la conocida historia del juicio de Salomón ante las 2 mujeres que se disputan al hijo. Bien, se representa esa acción y el pastor, digamos, descodifica, interpreta el sentido de aquello. Dice que las 2 mujeres son una la iglesia y otra la sinagoga, y el niño que disputan es Cristo. La sinagoga lo quiere muerto, la mitad de ese hijo, y sin embargo la iglesia lo quiere completo y quiere la unión con Cristo. Bueno, ese es el argumento que en muchas ocasiones, tan simple y tan sencillo, desarrolla aprovechando historias del Antiguo Testamento. Pero Diego Sánchez, alternando ese estricto oficio pastoral con la creación literaria, escribe su teatro, como les decía, para diferentes ocasiones religiosas y pensando muy directamente en el público poco ilustrado de su pueblo y de su ciudad. Por tanto, en primer lugar le interesa hacer una exposición de ideas, de conceptos que busca hacer llegar a aquel público falto de doctrina. Es por tanto el suyo, ante todo, un teatro de ideas, un teatro doctrinal y religioso que se sitúa en ese momento de reforma de humanismo cristiano de la primera mitad del siglo XVI, de la España de Carlos V, diríamos. Desde ese punto de vista ideológico, las farsas, como una especie de catecismo escénico que vienen a ser, pretenden tanto ilustrar sobre los dogmas de la religión católica como proporcionar al cristiano una norma de conducta. En los versos de las farsas quedarán, pues, expuestos los principios teológicos del dogma, como les decía, la encarnación, la Eucaristía, el libre albedrío, los sacramentos, pero también asuntos de lo que los catecismos de entonces llamaban la doctrina moral y exterior, fundamentada en la renuncia a los bienes terrenos y a la conformidad de cada cual en su estado. Este es un punto básico de la doctrina de este buen clérigo de la primera mitad del siglo XVI. En los bienes de esta vida no debe fiarse alguien, sino solo en vivir bien. En el fin de los mortales, el pobre y el abundoso, el chico y el poderoso, al juzgar quedan iguales. Junto a esta materia doctrinal básica en todas las farsas, tiene sin embargo también cabida la sátira y la denuncia. Son frecuentes
los ataques e invectivas contra las gentes de iglesia, contra los clérigos deshonestos, mundanos o petulantes, invectivas que alguna vez tienen ecos erasmistas, como en la farsa de la muerte, donde Diego Sánchez enarbola el programa del caballero cristiano y exalta el ideal de pobreza primitivo que no ve en todos los clérigos de su época. Y les dice: sois caballeros nombrados de esta provechosa guerra que mos dio Dios en la tierra para germos coronados. Baste caminar calzados y vestidos tantos atos, que pobres y sin zapatos fueron los primos perlados. No están ausentes tampoco los conflictos y disensiones entre cristianos nuevos y viejos, y alude con frecuencia también al problema converso, la farsa de Isaac con la farsa de la Iglesia. Pero lo notable es que con todo ese mundo de ideas, de catequesis, de moral, de dogma o de sátira, de crítica de costumbres, con todo ese mundo de ideas se mezclan también numerosos elementos cómicos y jocosos que el dramaturgo sabe incorporar deliberadamente a sus obras. Y lo hace con plena conciencia y con plena deliberación, y deliberadamente. Dice: lo que aquí se ha de decir serán cosas devotas y provechosas, y porque no vos durmáis, algunas cosas graciosas diremos con que riáis. Es decir, Diego Sánchez postula un estilo jocoserio en el que se mezclen las burlas y las veras, las cuestiones dogmáticas y doctrinales, pero también con elementos cómicos que hagan más atractiva la exposición de aquel mundo de ideas. Porque dice, él es muy consciente de su mester, de su oficio de clérigo, y dice que entre reír y reír, bueno es la verdad decir, que este es oficio de crego. Y efectivamente serán numerosos los motivos cómicos que se incorporen al universo dramático de las farsas de Diego Sánchez. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en el introito desenfadado y provocador a cargo del pastor. En ese introito, a la manera de Torres Naharro, como veíamos el día pasado, aparte de saludar y pedir silencio, el pastor cuenta chistes y aventuras procaces o arremete jocosamente contra el auditorio, le insulta, lo provoca. Pero además del introito, Diego Sánchez introduce también otras escenas de intermedios, una especie de pasos cómicos en medio del desarrollo de la acción, que igualmente la aligeran y crean situaciones hilarantes y grotescas. Y allí aparece una enorme variedad de tipos dramáticos muy diferentes, desde el pastor, un pastor mordaz, irónico, rústico, nada bucólico, alejado absolutamente de la poesía pastoral de la época, o aparece el clérigo, unas veces doctrinal y teólogo, pero otras muchas es un clérigo incontinente, petulante, objeto de las risas y de las gracias del dramaturgo. O aparece el soldado fanfarrón, como a la manera del centurio de la Celestina, o aparece el personaje de la negra, criada servicial y maliciosa, la hechicera celestinesca, o el ciego y su lazarillo. Con todo ello se mezclan además diversas lenguas, los personajes aparecen hablando distintas jergas y hablas en que se expresan, configurando una extraordinaria polifonía. Aparte del castellano, que ocupa lógicamente la mayor parte, a veces el clérigo aparece hablando un latín más bien macarrónico, la lengua rústica con numerosos extremeñismos que maneja el pastor, el habla de negro, el portugués que manejan también algunos personajes. Toda esa mezcla de burlas y veras es en definitiva lo más logrado y sorprendente de este teatro del bachiller extremeño, de algo
que ya no se repetirá igual en el teatro religioso posterior y que era sólo soportable dentro de un teatro didáctico, catequístico, reformador y en relativa libertad y apertura ideológica como esa de la España de la primera mitad del siglo XVI. Miren, la fotocopia les tienen un episodio muy significativo de una de las farsas, porque muchas veces un texto vale más que 1000 palabras teóricas, y en este texto entresacado de la farsa del molinero, es una escena entre el ciego y su lazarillo, podemos observar de una manera muy precisa en qué consiste la farsa y cómo es el arte dramático de Diego Sánchez Badajoz. Vamos a leerlo rápidamente. Entra, el desarrollo argumental anterior es muy sencillo. Habían aparecido un fraile y el pastor, dialogando entre sí sobre cuestiones teológicas en torno a la fiesta de la Eucaristía, del Corpus, que es la que motiva la representación. Y habían intercambiado preguntas y respuestas sobre el dogma de la transustanciación, de la presencia de Cristo en el sacramento y la celebración de ese misterio. Y de pronto irrumpe en escena un ciego con su lazarillo, con su muchacho que lo adiestra. Y el ciego viene diciendo: ayudad, fieles hermanos, al ciego lleno de males, los salmos penitenciales y mandáis rezar cristianos. Dios os guarde pies y manos, vuestra vista conservada. La oración de la emparedada y los versos gregorianos, las angustias, la pasión, las almas del purgatorio, la oración de San Gregorio, la santa resurrección, la muy devota oración, la beata Caterina y la cristiana doctrina, la misa y su devoción, la vida de San Hilario, comienda de San Antón, la oración de San León, la devoción del Rosario, la vida de San Macario trovada. Pastor, nota el chiste. Los gozos, el ánima triste, mirá si hay más calendario. Digo, muchacho, ¿quién habla aquí? Un fraile. Guárdame acá, perro ladrón. Acabá, ay, 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 triste de mí. ¿No te tengo dicho a ti que me alejes de quien pide? Muchacho, qué sé yo, agora lo vive. Escucha, y el pastor, escuchá, ji, fraile, él tiene razón de veros que los chicos y mayores aborrecen pedidores, y más cas de caballeros, dice el pastor. Fraile, parleros y lisonjeros, aquellos son venturosos, mas pobres y virtuosos vayan para majaderos. El ciego, perico, perico, ¿a dó estás? Ven, bellaco, mala pieza. Pastor, oh, ¿veis cómo trompieza? Muchacho, ansí, pese a Santiás. Ora, hijo, ya no más, sin ti dame por perdido. Y el pastor puntualiza: de la guía desasido anda el ciego cara atrás. Y el fraile: pues ansí son los humanos, que perdido el gobernalle, pierden el camino y calle sin poderse darse a manos. En misterios soberanos es la fe la que gobierna, y al monte de vida eterna lleva por caminos llanos. Como ven, el dramaturgo ha incorporado una escena de la vida diaria y del folclore, la pareja del ciego y el lazarillo, que sirve para aligerar la monotonía de la farsa que iba discurriendo en torno a contenidos difíciles, contenidos teológicos. Entra como un soplo de vida a la farsa con esa escena del ciego recitando. Es un ciego que va vendiendo oraciones, seguramente pliegos de cordel, los famosos pliegos de ciego, que este ciego vendería oraciones que le compraban con su limosna a las gentes. El muchacho resulta que lo ha acercado a donde estaba el fraile. Él dice: no me acerques a quien pide, porque el fraile era rival en la caridad ajena. Y se produce pues la escena de siempre, como el ciego le da un coscorrón a su lazarillo y el lazarillo abandona al ciego, que queda
dando trompicones en escena. Bien, pues ese paso cómico, esa escena folclórica y de la vida corriente es aprovechada por el dramaturgo, primero, como digo, para introducir un episodio gracioso, cómico, en la farsa, pero además para interpretarla simbólicamente, para extraer de esa escena una imagen simbólica que dé cuenta visible de lo que se estaba discutiendo. Y efectivamente en las palabras del pastor y del fraile encontramos esa interpretación. Es decir, el ciego abandonado por su lazarillo, dando traspiés en escena, desasido de su guía, es como el hombre desasido de la fe, ¿no? Pues ansí son los humanos, que perdido el gobernalle, pierden el camino y calle sin poderse darse a manos. En misterios soberanos, misterios de la religión, es la fe la que gobierna, y al monte de vida eterna lleva por caminos llanos. Bueno, este es el mundo de la farsa de Sánchez de Badajoz, una mezcla de comicidad y de doctrina en torno, la mayoría de las veces, al misterio de la Eucaristía, que es el que, como decía, se va abriendo paso y va ocupando toda la atención teatral, pero mezclado con la risa, la comicidad, y extrayendo también, incorporando a su teatro pues un aire fresco de vida, de personajes reales tomados de la realidad inmediata, como este ciego y esa salmodia de venta de oraciones que nos presentan. Bueno, en la segunda mitad del siglo XVI cambia notablemente el panorama teatral. En torno a la década de los 60 se producen varios hechos decisivos, sobre los que volveremos también el próximo día. Uno es la profesionalización de la representación, aparecen los actores profesionales. Otro es la censura, la aparición del índice inquisitorial, al que aludimos también el otro día. Y el tercero diría que son, por lo que afecta al teatro religioso, son las disposiciones emanadas del Concilio de Trento, y que los concilios provinciales españoles en torno a 1565 promulgan y promueven por todas las diócesis españolas. Ahí, en esas disposiciones, se impulsa, por encima de todo, la representación de este gran espectáculo en torno a la fiesta del Corpus, espectáculo que han de costear los cabildos catedralicios y los ayuntamientos, y para el que irán contratando progresivamente a las mejores compañías de actores profesionales, puesto que desde esas propias mismas disposiciones del concilio se prohíbe que los clérigos, sobre todo lógicamente los clérigos ordenados de mayores, intervengan de ninguna manera en las representaciones. El teatro se va a convertir, el teatro del Corpus, teatro religioso, se va a convertir en un espectáculo multitudinario, de gran aparato, incluso con cierto derroche y gran concurso de gentes en todas las ciudades. En Sevilla, por ejemplo, sabemos que las fiestas del Sacramento se celebraban con grandísimo exceso de primores y regustos, dice el texto, aventajando a todos los lugares de España y gastando en ellas 5.500 escudos. Se produce por todas partes una intensa actividad que además se ve estimulada por la competencia y rivalidad de unas ciudades con otras, rivalizan por ver cuáles organizan de manera más esplendorosa esa fiesta del Corpus. Madrid, cuando pasa a ser capital del reino, 1561, lógicamente no pierde la ocasión, igualmente promueve representaciones, autos para la fiesta del Corpus. Toledo, que lógicamente tiene una tradición mucho más antigua, que viene de la Edad Media, en el teatro lo sigue celebrando con todo esplendor, y Sevilla, que se incorpora a esta fiesta.
Bueno, hay una gran demanda de materia teatral, lógicamente. Se escriben muchísimos autos, muchas piezas para esta ocasión. Son obras que primero supervisan los representantes de los cabildos catedralicios o de los ayuntamientos. Tienen que dar su autorización sobre el texto que se va a representar, y suelen ser, curiosamente, obras, la mayoría anónimas, obra escritas o encargadas a clérigos, maestros de retórica, poetas espirituales, que no tienen ninguna pretensión de perpetuar su nombre, de pasar a la posteridad, porque consideran que son obrecillas, obras menores, estas que escriben, y que quizá no deben comprometer su prestigio de hombres doctos, o quizá también porque tampoco quieren arriesgar mucho en materia doctrinal, puesto que, como decía, estas obras van a ser supervisadas, y en definitiva se trata de un teatro institucionalizado y oficial. Bueno, la colección de obras que se nos ha conservado de esa época más representativa, la que nos da muestra de cómo debían ser cómo eran esas obras teatrales, es el llamado Códice de Autos Viejos. Es una recopilación muy amplia de 96 autos, 96 piezas teatrales, que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid. Bueno, es la muestra más característica de este teatro de la segunda mitad del siglo para la fiesta del Corpus. Son obras que se hubieron de representar entre 1560 y 1580 aproximadamente. Algunas se seguirían representando después, pero la copia recoge ese momento, del 60 al 80. Muy probablemente se trate de un repertorio de una compañía de actores, de representantes, que disponían de esa colección enorme de materia dramática y la ofrecían a los ayuntamientos para que les contrataran los autos que se iban a representar ese año o en varios años por esa compañía, porque tenían que ofrecer una gran variedad de autos para que los ayuntamientos, cabildos, eligieran los que les parecían más adecuados y más pertinentes. Probablemente, como en algún lugar he estudiado, el autor de compañías que promueve esa recopilación es Alonso de Cisneros, uno de los famosos representantes de la época, que precisamente en 1578 firma con el Ayuntamiento de Madrid un contrato para representar de por vida los autos sacramentales que se promuevan en la ciudad, en la Villa de Madrid. Pero Alonso de Cisneros apenas durará 1 año, 2 años como representante oficial. Enseguida abandonará esa sujeción, esos vínculos con el ayuntamiento. Bueno, todas las obras de la colección del Códice giran en efecto en torno al sacramento de la Eucaristía y recogen diversos argumentos bíblicos, historias, vidas de santos, piezas alegóricas, pero todas vienen a celebrar en definitiva el gran misterio de la redención del hombre por Jesucristo y el sacramento. El procedimiento de la alegoría es el que desarrollan más intensamente para dar cuenta de ese misterio. Unas veces son alegorías que aluden a acontecimientos de la vida diaria, por ejemplo en la farsa sacramental de las bodas de España, o la farsa sacramental de la moneda, de la premática del pan, pero otras veces acuden a alegorías más elaboradas, como el de la esposa de los cantares, que se inspira en el Cantar de los Cantares bíblico, o la farsa del sacramento del amor divino, donde se recoge la alegoría, la llamada alegoría del grano de trigo, en el que se nos va
comparando la vida de Cristo hasta su presencia en el sacramento con todo el proceso del cultivo del trigo, desde que es labrada la tierra, sembrado, recogido, trillado, amasado y llevado al horno. Bueno, la exaltación de la Eucaristía y la proclamación de la doctrina católica ortodoxa sobre el misterio es el fondo de las piezas del códice. El sacramento pasa a ser el dogma fundamental de la doctrina, y la exposición sobre la eucarística recoge fielmente los decretos de las sesiones del Concilio de Trento, tal y como habían establecido el dogma. También aparecerán en el códice alusiones a la herejía y a Lutero, lógicamente, como enemigo que negaba fundamentalmente ese dogma, ¿no? Entonces, en farsas como la del Sacramento de Perlaforja hay pasajes muy duros contra la herejía luterana. Yo soy la iglesia cristiana que ando agora perseguida de la secta luterana, por no dalles pan y palo estoy en tribulación, y por aqueste regalo vino aquel Lutero malo a negar la confesión. Bueno, las obras del códice nos muestran, por tanto, este teatro mucho más ideológicamente cerrado, compacto, que responde ya a unas directrices, a una canalización mucho más oficial sobre lo que se debe poner en escena acerca de las cuestiones religiosas. Es un teatro que responde a los dictados del Concilio de Trento y en el que aquella risa, aquella jocosidad, aquellos pasos cómicos del teatro anterior han desaparecido prácticamente en su totalidad. Pueden comparar en la loa de una de esas farsas que les están en la fotocopia que les he dado, la diferencia que hay entre esa loa con los introitos a cargo del pastor de todo el teatro anterior. Estamos ya ante dos mundos diferentes en el que el teatro religioso se ha hecho mucho más grave, mucho más severo, y que se ha centrado rigurosamente en torno al dogma único de la Eucaristía, el sacramento que la Iglesia se propone exaltar por encima de otras cuestiones. Bueno, después vendrán otros dramaturgos que sabrán añadir a ese auto sacramental más literatura. Todavía en las piezas del códice nos hallamos ante obras, digamos, pobres, esquemáticas desde el punto de vista literario. Tendrán que venir dramaturgos de genio como Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca para añadir a ese espectáculo del corpus poesía, literatura, música, en fin, y un espectáculo poético mucho más amplio y más complejo que el que estas rudimentarias obras del Códice Autos Viejos nos muestran. Muchas gracias.